Vamos a dar inicio a esta ceremonia, a esta conferencia internacional, cortando los cubos blancos, la asistencia técnica de la cooperación alemana en la zona afectada del terremoto de Huaraz en 1970. Va a estar a cargo del doctor Adrián Franco, de quien vamos a dar una breve lectura a su semblanza para conocerlo mejor. Ponente, doctorando Adrián Franco. Tiene una maestría en Historia Contemporánea e Historia del Arte en la Ludwig Maximilian University Múnich. Es alumno del programa de certificación de maestría interdisciplinario del Centro Rachel Carson para el Medio Ambiente y la Sociedad de la Universidad de Múnich. Sus intereses de investigación abarcan los enredos del humanitarismo y la historia ambiental en el contexto global. Su proyecto de doctorando se centrará en la historia de la arquitectura, de los refugios y de otras instalaciones de ayuda después de grandes desastres contra los terremotos. Su proyecto de doctorado forma parte de la investigación conjunta Arquitectura de Seguridad y Desastres Naturales, Atención Posterior, Reconstrucción y Prevención en el siglo XX, organizado por el profesor Nikolai Hanning, Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania, y financiado por la Fundación Gerda Henkel. Con ustedes, el doctorando Adrián Franco. Usted tiene la palabra. Gracias. Bueno, estimadas señoras, estimados señores aquí presentes, les debo mi gratitud por la atención, por su interés en el tema y por esta acogida cariñosa aquí a la UNI. Es un placer. Desde luego, me gustaría rogarles que dispensen mi ponencia en español. Espero que me puedan entender a pesar de las fallas y defectos en mi dominio del idioma. Estaré dispuesto de comunicarme también en inglés para aclarar dudas y preguntas que muy probablemente puedan surgir. Sobre todo, estoy muy agradecido por esta oportunidad y por este momento notable de un encuentro verdaderamente intercontinental con ustedes. Me gustaría agradecer al equipo del Centro de Historia a la UNI y que tanto me han auxiliado desde lejos para que yo pueda estar aquí con ustedes. Al director, señor Ruamani, muchas gracias. A Jairo Espinosa Minaya, que me ha ayudado tanto desde lejos, y a los estimados miembros de este panel. Tengo la certeza de que la comunicación con ustedes es valiosa para que mi investigación pueda avanzar. Seguramente sus consejos determinarán el proceso de mi búsqueda por la documentación histórica del cataclismo de 1970 aquí en el Perú. Aunque sea tentativo y provisional, me gustaría presentarles el contexto de mi investigación histórica y caracterizar las principales pistas que, creo yo, contribuirán a una historia transnacional sobre vías de colaboración entre la Alemania y el Perú en los años 70. Permítame primero tomar esta oportunidad de encuentro entre dos, quizás múltiples culturas académicas en el Perú y en la Alemania, para mencionar brevemente también los estudios hechos a mi universidad, la Universidad Politécnica de Darmstadt, y a la cual, por falta de una denominación oficial en español, yo me quería referir por la sigla TUDA, o en inglés Technical University of Darmstadt. Enseguida trataré de presentarles el contexto de mi proyecto de investigación, como también sus enlaces propios con el terremoto del 31 de mayo de 1970 en el Perú, el desastre que capturó la atención de organizaciones e instituciones dedicadas a la ayuda humanitaria, estatales y no estatales en la República Federal de Alemania o Alemania Occidental de entonces, y que prestaron ayuda humanitaria junto al Estado
peruano y a otras organizaciones no estatales en el Perú, como también junto a otras agencias oriundas de otros países. Mi estudio parte de la observación fundamental constatada por el profesor Víctor Álvarez Ponce a la Pontificia Universidad Católica del Perú en su estudio sobre la ayuda humanitaria que ocurrió en consecuencia del desastre de 1970. Un estudio que seguramente influye en mi conocimiento de los hechos en 1970 y lo cual por lo tanto considero clave. Víctor Álvarez Ponce habla del momento global de 1970, de la coyuntura que capturó la atención en los diferentes estados socialistas y no socialistas involucrados en la competición ideológica de la Guerra Fría por influencia sobre el gobierno militar presidiado por Juan Velasco Alvarado en el Perú. El título de mi ponencia alude a la figura del cubo blanco por el artista norteamericano Brian O'Doherty, lo cual simboliza un espacio presuntamente neutro y universalmente comprensible. El refugio Igloo, que será el objeto de mi ponencia, perseguía una idea similar de un espacio universal y minimalista. Sin embargo, no lo era. Las personas que lo habitaban, lo adaptaban, lo cortaban y lo desplazaban. Pretendo entrelazar en mi ponencia unas suposiciones cautelares y preguntas que a lo mejor puedan señalar los próximos pasos para mi investigación aquí en Lima. Es decir, cuento con su opinión sobre el asunto y con su experiencia que será de gran importancia para los próximos pasos. Opa, aquí avanzo. Bueno, la TUDA, nuestra universidad, la TUDA, fue fundada como escuela politécnica en 1877 y hoy en día ofrece 130 carreras de estudio, bachillerato y máster. Entre ellas, la mayoría se concentra en las ciencias naturales y técnicas. En total, fueron cerca de 24,000 estudiantes matriculados el octubre pasado. La TUDA, la TUDA se beneficia de una red regional constituida por otras universidades e instituciones de educación superior situada entre los estados de Hesse, Renania-Palatinado y Baden-Württemberg. En este ámbito se inició una alianza entre las universidades de Frankfurt, Darmstadt y Maguncia, bautizada RMU, con propios fondos para la colaboración en campos de investigación y en campos curriculares. Nuestro Instituto de Historia hace parte del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. El instituto comprende 7 cátedras o áreas de investigación. Entre ellos quería destacar la historia de la tecnología y la historia moderna. La última representada por el profesor Nikolai Hanik, que es mi supervisor de mi tesis. Nuestro proyecto recibe fondos terceros de la Fundación Privada Gerda Henkel en Düsseldorf, que es reconocida por apoyar proyectos de investigación en las ciencias sociales y humanas. La Fundación publica un blog que considero recomendable llamado LISA, aunque los contenidos estén sobre todo disponibles en alemán, me gustaría destacar aquí esta plataforma. Bueno, ¿cuál es la relevancia de los refugios y del alojamiento profesional o provisional en Alemania y también en el contexto de la Unión Europea? Hablando de refugios y casas de emergencia para personas sin techo,
muchas veces los ojos miran a la ayuda humanitaria de la Unión Europea para refugiados huidos por múltiples motivos de necesidad, entre ellos conflictos armados, la deportación o expulsión de personas, o también por mera precariedad económica y por los efectos dañosos del cambio climático que contribuyen al deterioro de las condiciones de vida. Seguramente, desde una perspectiva global, la mayoría de los refugiados permanecen en los perímetros de su Estado-nación. Todavía, en la Unión Europea, el debate político y público se centraliza alrededor de los refugiados inmigrantes que vienen de afuera. No necesito mencionar que desde hace unos años el debate político y público sobre los refugiados inmigrantes en la Unión Europea ha crispado mucho. Para el contexto alemán, el debate reciente sobre la acogida de un gran número de refugiados oriundos de la Siria en el verano de 2015 definitivamente ha conmovido tanto a los ánimos que todavía alimenta las posiciones críticas a la política humanitaria y migratoria de hoy, y que son una pieza clave de la agenda política defendida por la derecha y la ultraderecha en el país. Con la guerra de la Rusia de Putin contra la Ucrania, a partir de febrero de 2022, el debate sobre la acogida de refugiados ucranianos en Alemania, un número de alrededor de 1 millón, ha ganado nuevo aliento. Desde entonces se ponen en cuestión los programas de emergencia en el país, sobre todo el abastecimiento de habitaciones para los refugiados. Muchas veces el debate alude a una reminiscencia del año de 2015, a la falta crónica de habitaciones de emergencia o profesionales. Para unos analistas, parece que el desabastecimiento se repitió otra vez. Imágenes de acampamientos de tiendas como esa del antiguo aeropuerto de Berlín o la acogida de ucranianos por ciudadanos en espacios particulares señalan no solo la improvisación y la solidaridad en tiempos de urgencia, como también los límites de los planos de contingencia por las autoridades. Los afectados por los diferentes modos de alojamiento, aquellos refugiados que son obligados a vivir en estos acampamientos precarios de tiendas o containers, o que son dependientes de una convivencia más o menos deseada en espacios particulares, tienen que manejar las consecuencias de un estado de excepción que no parece tener una solución sostenible. Lo que agrava todavía la situación es el mercado inmobiliario en Alemania, que ha sufrido bajo una demanda creciente y altos niveles de precios. Sea por una política proporcional de desincentivación, limitación o restricción del movimiento migratorio para la UE, o por mera deficiencia y disfuncionalidad de los programas de emergencia en vigor, me parece notable que las autoridades en Alemania se queden estupefactos, para no decir perplejos, con la acogida de extranjeros en tiempos de crisis. Mismo con una memoria institucional frágil, estudios históricos nos cuentan algo diferente. Sí, existe una historia conmovida de acogida y control y alojamiento por las autoridades en la Alemania. Desde los campos de concentración y exterminación, desde los campos para los trabajadores forzados y los prisioneros de guerra, hasta los búnkeres de los albergues de autoconstrucción nazi, hasta los acampamentos de barracas en el paisaje posguerra. No se olvidando de los centros de acogida en la Alemania occidental que permanecieron en uso por mucho tiempo hasta nuestros días, como es el caso del acampamento Friedland en la Baja Sajonia, lo cual hoy en día integra un museo sobre la acogida de refugiados oriundos de la Alemania Oriental y del este europeo. Últimamente,
Me parece que la memoria del alojamiento humanitario y profesional en la historia contemporánea de la Alemania ha retornado a la visibilidad, sea una visibilidad museal, memorial o también académica. Investigadores de la posguerra demuestran más sensibilidad y atención para las transiciones del estado de calamidad o humanitario posguerra a la reconstrucción del territorio alemán, etapas que hoy en día parecen estar mucho más entrelazados. El asunto de la reconstrucción de zonas afectadas por desastres hace parte de la investigación histórica, por lo menos en la Europa, desde hace los finales de los años 90. Seguramente estudios sobre la reconstrucción de ciudades destruidas por las dos guerras mundiales habían anticipado la perspectiva sobre los impactos de una emergencia desastrosa en el contexto urbano. Acerca de desastres fuera del contexto bélico, unos estudios de casos históricos señalan al impacto transformador de desastres como catalizadores para políticas de reforma urbana, como lo hizo Charles Walker en su obra seminal Shaky Colonialism, para la época virreinal en Lima y el impacto del maremoto de 1746 sobre la reconstrucción urbana y su implicación con las reformas políticos, sociales y morales de entonces. Mark Healy, por su vez, estudió el caso de la ciudad argentina San Juan y su reconstrucción después del terremoto de 1944, donde también había refugios y acampamentos profesionales como en el Perú de 1970. Mark Healy demuestra que los habitantes que sobrevivieron a la tragedia pudieron exigir de las autoridades locales y regionales la transformación de los refugios en urbanizaciones permanentes. Estas urbanizaciones, como las protestas de sus ocupantes, dificultaban la planificación central de la comisión técnica situada en Buenos Aires, que había previsto el traslado de la ciudad. Al final, el plan nunca se realizó. El efecto desestabilizador de desastres en conflictos políticos ha sido otro aspecto bajo escrutinio histórico. La antología de Jürgen Buchenau y Lyman Johnson reúne contribuciones para una historia contemporánea de conflictos políticos en países latinoamericanos, como fue el caso con el terremoto de Managua en Nicaragua de 1972, que intervino en el conflicto armado contra el régimen de la familia Somoza y que a la oposición le sirvió como prueba de la corrupción y la disfuncionalidad del gobierno de entonces. Eleanor Markussen constató en su estudio sobre el manejo de los desastres en el antiguo Imperio Británico que las élites económicas y políticas regionales podían influenciar considerablemente el flujo de las inversiones estatales y civiles en la reconstrucción de zonas afectadas por desastres. Quiere decir, la intervención del Estado colonial en caso de una emergencia dependía mucho de la colaboración con las élites regionales. Sin dudas, estos estudios contribuyen al conocimiento sobre los diferentes impactos locales, regionales e incluso nacionales o imperiales de desastres. Sin embargo, estos estudios carecen de una perspectiva o de unas perspectivas trans e internacionales de desastres. Una de las hipótesis fundamentales que guía mi investigación es que la reflexión sobre la ayuda humanitaria en consecuencia de desastres como un campo específico para políticas de seguridad pública haya empezado en la posguerra, aunque hubiera puntos de conexión con las décadas 20 y 30
cuando se intentaba por la primera vez a crear un órgano internacional para el manejo de catástrofes en nivel de la antigua y extinta Sociedad de las Naciones. En 1971, la primera vez desde de los intentos en la década 20, se creó el órgano internacional Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator en Ginebra, que fue el primer órgano dedicado al manejo de emergencias en nivel internacional y que en 1991 se transformó en el órgano todavía en función que se llama United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA. El órgano UNDRO funcionaba básicamente como una oficina de clearing, como distribuidora de demandas y ofertas para la asistencia en caso de un desastre. UNDRO nunca obtuvo un equipo operacional propio de rescate dispuesto a operar en todo el mundo. En los años 70, arquitectos como el británico Ian Davis y ingenieros involucrados en el manejo de campos de refugiados en consecuencias de guerra y catástrofes, como el estadounidense Fred Cuny, miraban a la sistematización del conocimiento contemporáneo sobre refugios. Estos técnicos investigadores no solo fundaron nuevas revistas para expertos en la ayuda humanitaria, también se publicaron informes y manuales que contenían la descripción técnica de refugios y la evaluación de sus servicios en casos recientes de emergencia. Propongo que eso fuera la primera vez que refugios para el uso humanitario surgieran como objetos de un discurso profesional e internacional. En 1975, la Unión Internacional de Arquitectos, junto con el apoyo de la UNESCO, convocó un concurso para estudiantes que trataba de la habitación de emergencia. Las 20 contribuciones escogidas por los jurados consistían en su mayoría en soluciones modulares y prefabricadas, como estos módulos fabricados en la Unión Soviética, que deberían ocupar terrenos todavía no ocupados por habitaciones y por este camino deberían integrarse en un plan de desarrollo urbano. En otras palabras, el concepto detrás del concurso sugiere que refugios fueran objetos de una planificación urbana sistematizada. Mirando a las publicaciones de la época, se notan diferentes expectativas frente a la sistematización de refugios y su posible papel en la planificación urbana. Aparte del despliegue de material y de expertos en el caso de una emergencia, existía una postura más crítica que destacaba el fomento a la autoayuda y a la autoconstrucción como el más pragmático camino hacia la reconstrucción. Para estas posiciones, le parecía evidente que los sobrevivientes de un desastre preferirían quedarse cerca de sus casas destrozadas o arruinadas y que no irían dejar reubicarse para acampamentos o casas profesionales afuera, esperando la reconstrucción de lo destruido o el traslado de su ciudad o de su pueblo, y que irían participar ellos mismos en la reconstrucción de sus casas perdidas. A mi conocimiento, la reconstrucción de Skopje, después del sismo de 1963, la capital de la República Macedónica, que era entonces miembro de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, fue el primer incidente histórico de una colaboración internacional en nivel de la ONU. El Consejo Económico y Social, ECOSOC, junto con UNESCO, había recomendado la participación internacional en la reconstrucción de la ciudad a las autoridades yugoslavas. Enseguida, una comisión técnica se formó bajo la responsabilidad del arquitecto croata Ernest Weissman, lo cual hacía parte del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, y a la altura era el director del órgano internacional United Nations Center for Housing, Building and Planning en Nueva York.
El caso histórico de Skopje me parece significante pensando en los más que 14.000 refugios humanitarios que llegaban de diferentes países del hemisferio norte y sur, entre otros de la Unión Soviética, la Dinamarca, el México, los Estados Unidos, la Italia y también la Alemania, o las dos Alemanias de entonces. La construcción de estos refugios, alrededor de 50 diferentes modelos, tipos de casa, expandía el suburbio de Skopje y creaba nuevos barrios urbanizados que también servían como soluciones temporarias para el traslado de la población. Un par de casas, en la mayoría construcciones prefabricadas de madera, todavía están en uso, como revelan estas fotografías más recientes a la derecha. Skopje revela la ambigüedad de soluciones temporarias para el alojamiento en consecuencias de un desastre en los años 60. Por un lado, la construcción de refugios y el alojamiento humanitario eran medidas que respaldaban la planificación y la reconstrucción intervencionista. Por ejemplo, la reubicación de la población para áreas habitacionales debido a un nuevo plan de ordenamiento de las zonas de riesgo. La hipótesis es que acampamentos y casas prefabricadas puedan expandir la zona urbana con propias instalaciones e infraestructuras de abastecimiento. Mientras la planificación y la reconstrucción se atrasen, estas urbanizaciones pueden prolongarse y estabilizarse como alternativas, aunque no deseadas de una perspectiva de planificación. En el caso de Skopje, solían ser viables y sostenibles para los habitantes. Lo que me pregunto es, ¿qué impacto tuvo la colaboración internacional que se realizó en Skopje sobre la posible actuación de planificadores, ingenieros y arquitectos en el contexto post-desastre en el Perú de 1970? Hubo una participación de organizaciones internacionales y técnicos extranjeros en la reconstrucción de la zona afectada aquí en el Perú. Caso sí, ¿cuáles eran las razones por parte de las autoridades en el Perú que favorecían una colaboración? ¿Qué efectos fueron producidos? Una segunda problematización que parte del caso histórico de Skopje es la permanencia de los refugios de las casas de emergencia en la zona afectada por un desastre. Un factor que podría causar irritación en retroperspectiva. La pregunta me parece razonable. ¿Cómo no sería contradictorio la permanencia del provisorio? En estas fotografías vemos a los refugios bautizados como iglus, construidos por Bayer y la Cruz Roja Alemana en la ciudad de Gediz, en Turquía, en marzo o abril de 1970. Como las fotos demuestran, los iglus se localizaban fuera del espacio urbano propio, pero todavía cerca de las ruinas. Casi 10 años más tarde, al principio de los años 80, grupos de investigadores todavía pudieron encontrar vestigios de los iglus. Como ejemplares conservados en su integridad, que estaban todavía en uso, muchas veces como espacios útiles y apéndices de las casas reconstruidas. Un momento. Me pregunto, ¿qué fue el destino de los iglus construidos en Turquía y en el Perú? ¿Qué pasó con los iglus y con otros refugios aglomerados en acampamentos? Es muy probable que el público en la Alemania occidental reconociera la necesidad enorme de reconstrucción en la zona afectada por el terremoto del 31 de mayo de 1970 en el Perú.
Las noticias que circulaban a la altura destacaban la devastación grave por el terremoto y sus consecuencias trágicas, como los aluviones, sobre todo la destrucción de las ciudades de Chimbote, Jungay y Huaraz. El tamaño del desastre también causó estudios de campo. Un equipo de geólogos alemanes y austríacos reconstruyó el aluvión de Yungay y su impacto físico en el terreno por mediciones en sitio, comparándolo con otros aluviones en la región. En Lima, el equipo de la embajada alemana, junto con sus informantes locales, muchas veces pertenecientes a otras organizaciones, como al Ministerio para la Colaboración Económica alemana, que a la altura habían contratado ingenieros alemanes para obras de infraestructuras en Huaraz, avisaron muy pronto al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio del Interior en la antigua capital Bonn, sobre lo que había ocurrido en la zona afectada en el Perú. Muy pronto los ministerios en Alemania empezaron a organizar vuelos de las Fuerzas Armadas alemanas para el Perú. Los transportes por vía aérea no solo llevaron materiales como mantas, tiendas, medicamentos o instalaciones como purificadores de agua, como también se llevaron un equipo de la organización estatal para el auxilio técnico en caso de emergencias, que se llama Technisches Hilfswerk. Y es muy curioso que Jairo había encontrado aquí en Perú una fotografía de este equipo, que la fotografía hace parte del póster de nuestra conferencia. Entonces, ustedes lo pueden ver después. Los equipos y el material para los iglús ofrecidos por la Cruz Roja Alemana solamente llegaron en julio de 1970 con atraso, porque la maquinaria todavía tenía que ser revisada después de su regreso de la Turquía a finales de abril. No es para extrañar que en la documentación las autoridades alemanas destaquen el uso transitorio de los iglús como alojamientos profesionales para el invierno en el Perú, mientras la reconstrucción de las habitaciones perdidas empezaría. Aunque las autoridades en el Perú habían pedido unos miles de unidades, el equipo concluyó un número alrededor de 500 iglús, todos ellos situados en Caras, en el callejón de Huaylas. ¿En qué consistía la tecnología de los iglús hechos por poliuretano en 1970? Un par de meses antes de la tragedia en Turquía, que sucedió en finales de marzo, la Cruz Roja y la empresa Bayer habían compactado para transportar equipos mixtos con integrantes de ambas organizaciones a zonas afectadas por desastres. El fin de esta alianza sería la construcción de iglús como forma de alojamiento profesional para los sobrevivientes. Lamentablemente, no se conservó ningún contrato ni algún documento similar. Afortunadamente, en el archivo empresarial de Bayer se han conservado, sí, fragmentos de 2 documentarios, sobre la construcción de los refugios iglú en la Turquía y en el Perú. Se trata de 2 fuentes históricos importantes para mi proceso de investigación, debido a la demás escasez de documentos en los archivos de Bayer y de la Cruz Roja Alemana. El fragmento del documentario sobre la misión humanitaria para la zona afectada por un terremoto en la Turquía captura la logística como el montaje de la planta transportable, básicamente una plataforma rodeante sobre la cual se inflara un balón. Este balón sirve como la forma negativa para la inyección de 2 líquidos químicos llamados por sus marcas Desmofen y Desmodur. La reacción instantánea de estos 2 líquidos producirá una camada de espuma patentada bajo el nombre Moltopren, un poliuretano que luego endurecerá.
En el documentario se notan también los sobrevivientes del desastre que acompañan a la fabricación de los iglús. La población también ayudará a llevar los iglús para las afueras de la planta, donde luego serán puestos en líneas. El fragmento del documentario sobre la zona afectada por el cataclismo en el Perú replica por unas partes la dramaturgia de la película anterior. Sin embargo, la segunda película, rodeada en el Perú, también revela otros aspectos de la misión. La cámara registra problemas y interrupciones durante la fabricación de los iglús, bien como momentos de crisis y confraternidad entre los miembros del equipo. La cámara incluso captura la adaptación de los iglús por sus habitantes, alteraciones de la capa, cortes para aberturas adicionales, la construcción de anexos con otros materiales como adobe y madera. Me parece impresionante que los documentarios no mencionaron ninguna instalación sanitaria, ningún retrete, ni instalaciones para cocinar. Simplemente se trataba de un espacio vacío, así emulando la tienda en su función. Un estudio constructivo posterior al desastre, hecho por un ingeniero a la Universidad Técnica de Aachen, justamente iría a proponer diferentes medidas para la ampliación de los iglús y la integración de cocinas e instalaciones sanitarias en cabinas. Imágenes de los campos para refugiados en Caras, donde se situaba la planta para los iglús, sugiere que los iglús contribuyeran para la expansión de la zona urbana. Una secuencia demuestra la ocupación de los iglús, o no, esta no, o quizás, vamos a quedar aquí, ocupación de los iglús por médicos que lo utilizan como hospital de campaña. La visita de un grupo de militares a la planta evoca la aprobación de los iglús por parte de las autoridades peruanas. Lamentablemente, el comentario no revela los nombres de estos oficiales. Los documentarios hacen parte de una historia cinematográfica y mediática de la Alemania Occidental, una historia que también se relaciona a una historia económica más amplia de la posguerra. Del crecimiento hasta la crisis económica de los años 70. Seguramente la historia de la empresa Bayer se puede contar también a través de estas películas. El director de los documentarios era una persona conocida por las grandes empresas químicas en la Alemania Occidental, encargado por la BASF y Bayer en los años 60, Ferdinand Kittel, que rodeó películas que se entendían como películas industriales, en alemán Industriefilm, un género cinematográfico híbrido que ya existía desde los tiempos del Imperio y la Primera Guerra Mundial. Bueno, creo que el tiempo se está esgotando, pero me quería finalizar aquí diciendo que la característica de las películas industriales de Kittel, del director, era el comentario que dominaba la interpretación de lo visto. Diferentemente de otras películas del género Industriefilm, los dos fragmentos de los documentarios rodeados por Kittel ni explican el propio material químico ni su invención científica. Eso quería todavía mencionar aquí. Al contrario del documentario, la documentación preservada en Leverkusen en el archivo empresarial del Bayer revela fotografías de construcciones experimentales muy similares a los iglús y hechos por poliuretano en 1960, que incluso servían como estaciones radiotelegráficas para las fuerzas armadas alemanas. Me parece muy probable que hubiera una cooperación
entre Bayer y los militares alemanes bien antes de la colaboración humanitaria con la Cruz Roja, lo cual yo todavía tengo que verificar consultando la documentación militar. Bueno, quiero concluir mi ponencia diciéndoles que a mí me parece que estos siglos hechos por poliuretano y que fueron construidos acá en Caraz fuesen más construcciones fuesen una invención industrial enraizada en la Alemania con poca relación con las necesidades de las personas en las zonas afectadas por terremotos. Por eso no se incluyeron baños, por eso no se incluyeron otras instalaciones sanitarias y solamente se transportaron los productos básicos químicos a la zona afectada por terremotos. Gracias. Quiero dejar eso ahora y después vamos a conversar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctorando Adrián Franco, por la exposición. Queremos situar otra vez el marco general de este acto académico. Nosotros en 1970, el Perú sufrió un desastre. Se debate si es un desastre natural o es un desastre social. Lo cierto es que hubo destrucción de ciudades, ¿no? Prácticamente la desaparición de ciudades. En el caso de Yungay, una desaparición total. Rangraíca, otra desaparición. Y el Perú tenía antecedentes. Lima de 1940, Cusco de 1950, había habido desastres. Y en el caso de 1970 fue tan grave la situación que hubo necesidad de la cooperación internacional. Y para nuestra universidad es de modo significativo conocer esta singular situación. ¿Por qué? Por una razón sencilla. El Estado peruano designó al rector de la UNI en ejercicio, arquitecto Santiago Agurto Calvo, como presidente de la Comisión de Reconstrucción de las Zonas Afectadas, al rector de la UNI. Alguna vez nos preguntamos, en una situación parecida ahora o peor, ¿podrá designar el Estado peruano a nuestro rector? Puede ser, pero hay que pensar en la significación de eso. Un desastre natural sabemos, o un desastre social sabemos, que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Si hablamos de futuro puede ser inmediato o mediato. Y sabemos entonces que nosotros tenemos que dar valor a este estudio histórico que en forma de tesis doctoral que se hace en Alemania sobre la cooperación técnica. Y obviamente mirando la cooperación técnica en general, ¿no? Teniendo como los antecedentes como lo ha mostrado nuestro doctorando. Muy bien, en torno a esto vamos a hacer un diálogo y para eso hemos invitado a tres instituciones significativas que van a hacer el uso de la palabra como panelistas. Estamos hablando, en principio, acá del doctor Miguel Díaz Figueroa, representante del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Nosotros lo conocemos como SISMIDUNI. En segundo lugar, el Instituto Nacional de Defensa Civil, conocido más por sus siglas como INDECI, en la persona del ingeniero Jorge Asengo Fernández, que está con nosotros. Y finalmente, las palabras del director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, doctor Leandro Rodríguez, quien va a intervenir por Zoom, ¿no? Está en Estados Unidos. Él viaja permanentemente a Perú, pero en esta oportunidad está en Estados Unidos. Con las palabras de cada uno de nosotros por un espacio natural correspondiente a un panel, vamos a empezar esta segunda parte de este acto académico. Vamos a hacer en el uso de la palabra, en principio, al doctor, acá tenemos su semblanza, al representante del SISMID, al ingeniero del SISMID, tenemos acá, por favor, ratito,
amerita un saludo al doctor Miguel Augusto Díaz Figueroa, y como corresponde vamos a dar una breve semblanza. Especialista y consultor en Ingeniería Sísmica Estructural y Gestión de Riesgo de Desastres, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, maestría en Gestión de Desastres con especialización en Ingeniería Sísmica, después doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional de Yokohama. Ocupa el cargo de director de investigador del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres Sísmicos en la UNI. Es miembro del Comité Técnico de Normalización E.030 Diseño Sismo Resistente, E.032 Disipadores Sísmicos y E.070 Albañilería en el Perú. Se ve en forma resumida. Tenemos en el uso de la palabra el doctor Miguel Augusto, para quien recibimos con fuertes aplausos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a compartir esta tarde tan bonita de intercambio académico. Como ingeniero civil y como egresado de nuestra universidad, si bien es cierto el terremoto de Huará fue un escenario muy catastrófico, muy triste, como ingenieros hemos aprendido bastante, ¿sí? Hemos aprendido bastante. Hasta ahora se discute la cantidad total de víctimas, entre 60 y 70 mil víctimas. Es uno de los eventos más catastróficos en el mundo. No solamente desde el punto de vista ingenieril hemos aprendido, sino también desde el punto de vista de gestión de riesgo de desastres. Por ejemplo, desde el punto de vista ingenieril, nosotros hemos tenido en Lima terremotos en 1951, en 1966, y si bien es cierto, había ingenieros que ya practicaban la ingeniería sísmica, no era obligatorio en nuestro país. Dependía del criterio del ingeniero diseñar o no un edificio para que resista cierto sismo. Entonces, los ingenieros, y por la presión de los ingenieros a raíz de este terremoto, en 1970 hacen obligatorio el uso de la norma sísmica en el país. Es decir, toda edificación, todo puente debería ser construido de manera sísmica. Eso es muy importante. También fue un escenario importante para que los colegas de otras partes del mundo, como los amigos de Alemania y también los amigos de Japón, vengan a aprender sobre los fenómenos naturales. Después de un terremoto o cualquier fenómeno natural, el planeta se vuelve un laboratorio muy grande, donde podemos aprender y tenemos muchísimas lecciones que tomar, no solamente los ingenieros, los físicos, los geólogos, los sociólogos, los tomadores de decisiones, que son finalmente los que toman decisión sobre la atención a la emergencia y evitar que ocurran las catástrofes, porque en la medida que nosotros, los ingenieros, desarrollemos herramientas para que, por ejemplo, el alcalde, el presidente, pueda tener un mejor juicio, vamos a poder mitigar el desastre, ¿no? Que ya no haya tantas víctimas como han habido en los eventos pasados. ¿Qué más comentarles? Que desde el punto de vista de ingeniería civil, imagínense ustedes, pasan un terremoto de 1966, luego viene el de 1970, donde las viviendas de adobe caen, las de ladrillos o albañilería quedan algunas en pie, y imagínense los jóvenes de esa época que ahora son padres o algunos abuelos. Van a querer construir sus viviendas con ladrillos, así como el cuento de los tres cerditos, ¿no? Y es así que la albañilería se masifica no solamente en Lima, sino en el país. Tal es así que ahora en Lima y Callao tenemos el 83% de viviendas de ladrillos, ¿sí? Frente a esta oportunidad de masificación también, lamentablemente, la necesidad de una vivienda hace que personas sin escrúpulos produzcan ladrillos de mala calidad, y ahí viene el sector informal, ¿no? Si nosotros vemos o analizamos nuestras viviendas o las viviendas donde hemos crecido, por ejemplo, yo he crecido en una de esas viviendas donde el primer piso era de un ladrillo muy bueno, pero luego el segundo y tercer piso de un ladrillo ligero, pensando que un ladrillo más ligero va a evitar menos carga, pero no considerábamos que el sismo va a ocurrir en algún momento. Entonces el sismo hace que esas viviendas donde los ladrillos son ligeros colapsen. Eso se ha observado, por ejemplo, en el terremoto de Pisco en el 2007.
Eso es muy importante. Como universidad, gracias a la misión japonesa, se desarrolló el primer mapa de microzonificación sísmica. En nuestra norma nacional se dice que cuando queremos hacer una habilitación urbana tenemos que hacer un estudio de microzonificación, que significa el conocimiento del suelo, de cómo se comporta el suelo. Y después de una catástrofe en el proceso de reconstrucción, también hay que hacer un estudio de microzonificación. Esto se hizo por primera vez liderado por la Universidad Nacional de Ingeniería y la misión japonesa, liderado por el profesor Morimoto en la ciudad de Chimbote. De ahí en adelante hemos hecho muchos estudios de microzonificación y en los últimos 10 años, con mucho esfuerzo, distrito a distrito, hemos podido completar el estudio de microzonificación sísmica de todo Lima y Callao. Más de 50 distritos que han sido estudiados, ya conocemos cómo se podría comportar frente al siguiente terremoto. Los terremotos son fenómenos naturales que son cíclicos. En el terremoto, imagínense un resorte que está bajo nuestros pies, se va comprimiendo poquito a poquito y en algún momento se libera y toda esa energía que se acumula durante muchos años es expulsada en segundos o tal vez minutos. Es así que nosotros estamos esperando un terremoto muy similar al de 1746, que no solamente causó mucho daño en nuestro país, sino también que originó un tsunami que dañó a todo el Callao. Más adelante, con la cooperación japonesa, nuestra universidad, después de mucho esfuerzo, a partir de 1986, puso en marcha el proyecto SISMIT. Ya van casi 40 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de todos los profesores de la universidad, no solamente ingenieros civiles, sino también hay profesores que colaboran con los diversos proyectos de evaluación, por ejemplo, de hospitales. Colaboramos con profesores de ingeniería sanitaria, de ingeniería de seguridad, de ingenieros eléctricos, de arquitectos, urbanistas también, entre otros. De aquí más adelante, por ejemplo, hemos tenido también cooperación con la Universidad de Regensburg, en Bavaria, con el profesor Andreas Maurial. Un proyecto muy interesante donde los estudiantes de Alemania venían a aprender sobre terremotos y hacíamos experimentos en conjunto, tanto para que el lado peruano pueda aprender como para que también los alemanes que no tienen esta experiencia de terremotos severos también aprendan. En Alemania los terremotos severos son de magnitud 6, exagerando como máximo. Acá nuestras magnitudes son magnitud 9, ¿sí? Entonces eso es muy importante de destacar, que gracias a los profesores de esa época, como por ejemplo el ingeniero Kuroiwa, profesor emérito de nuestra universidad, y el ingeniero Morales, se ha podido construir esta institución de tanto prestigio, que no solamente está abierto a la comunidad nacional, sino a la comunidad científica internacional. Eso es lo que quería comentarles, y seguramente el colega de INDECI no va a comentar cosas sobre cómo van a atender la emergencia, y gracias a esa oportunidad de que no tanto INDECI como CENEPRED, que son instituciones que lideran la gestión de riesgo de desastre en el Perú, los ingenieros de la UNI podemos colaborar desarrollando herramientas para la toma de decisión, para el mejor conocimiento de nuestro territorio. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ceder el uso de la palabra al ingeniero industrial de la UNI, Jorge Asenjo Fernández, especialista en gestión de riesgo de desastres, representante esta vez de INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil, Dirección Desconcertada de Lima Metropolitana y Callao, Dirección de Respuesta, miembro del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres KIRED, Formación de Sistema de Comando de Incidentes SSI, Instructor en Gestión de Riesgo de Desastres GRD, Coordinador en Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres en Lima Metropolitana y Callao. Con ustedes el ingeniero Jorge Asenjo Fernández. Hola. Bien, gracias. Señores, muy buenas tardes. Antemano, gracias por la invitación, ingeniero Ideroto Guamaní. Yo vengo en representación de nuestro jefe institucional del INDECI, que nos ha encargado estar presente acompañándoles a ustedes
esta gesta de difundir temas de investigación, temas que involucra la participación no solamente los 3 estamentos de una casa de estudio, como es esta, ¿no?, sino también a toda la población. Y hablando de casos de estudios, de manera muy particular, me siento orgulloso de estar aquí en una mesa frente a renombrados especialistas y autoridades, y frente a ustedes, porque esta es mi casa de estudios. Yo pasé por aquí y tengo ese orgullo muy especial. Y de vez en cuando estamos por aquí invitados en el CEPS, me parece, desarrollando algunos contenidos, ¿no?, por invitación casualmente de los ejecutivos. Bien, ¿qué tal coincidencia, no? Le comentaba aquí a nuestro orador central. Coincidencia porque llegó esta invitación al jefe institucional, él me lo ha delegado para estar acompañando a ustedes, un día de trascendental importancia para tocar este tema que sucedió un 31 de mayo de 1970. Y casualmente ese 31 de mayo de 1970 yo tenía 6 años abriendo mis regalos en mi cama, en mi domicilio. Y esa coincidencia me involucra, me motiva y me suma más aún el estar dentro de una institución de alcance nacional como el INDECI para desarrollar los contenidos atribuidos en la ley del SINAGER. Si alguien no conoce quién es la ley del SINAGER, es la ley del Sistema Nacional de Defensa Civil o de la Gestión de Riesgos y Desastres, ¿no? Y esta ley permite, faculta y posibilita que los tres niveles subnacionales en nuestro país tengan competencia funcional en base a sus atribuciones, tanto como autoridades, como entidades de primera respuesta, como autoridades de los 3 niveles de gobierno y también la población desde sus dirigentes hasta cualquier persona que debe participar en la respuesta a la alta vulnerabilidad a la cual estamos expuestos todos los pobladores de nuestros hogares, ¿no? Ese es el objetivo central del INDECI. Procurar que la ley del SINAGER llegue a todos los pobladores, a todas las autoridades en el componente reactivo. Como bien lo dijo nuestro colega que me anticipó, el CENEPRED atiende los procesos prospectivos y complementariamente nosotros con los reactivos promovemos, buscamos, normalizamos el sistema para que las metodologías, los protocolos, los planeamientos que vaya a realizar todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno puedan estar al alcance de la respuesta inmediata que necesita la población frente a sus autoridades, ¿no? Ese es el objetivo central. Yendo al tema central del 31 de mayo que promovió la búsqueda de la institucionalización en nuestro país para que alguna o algunas entidades se encarguen de conducir estos escenarios de exposición de desastres en nuestro país, es que el 28 de marzo del 72 se formó con el decreto ley 19333, el CIDESI. Pero para el cambio de gobierno del 73 hubo, ustedes saben muy bien, un quiebre en el cambio de gobierno, entró otro gobierno de facto, por si alguien no recuerda, del general Velasco pasó al general Bermúdez. Recién se creó y se institucionalizó el Sistema Nacional, el SINADECI. Al crearse este SINADECI, igual tenía un enfoque netamente reactivo. Para ese entonces las autoridades todavía no tenían claro cómo actuar, cómo presupuestar, cómo asumir responsabilidades en el tratamiento preventivo ante los fenómenos naturales. No ante los desastres naturales, porque los desastres naturales no existen.
¿Por qué no existen los desastres naturales? Porque los desastres se dan cuando hay afectación a la vida humana, a los medios de vida, a los espacios públicos, donde realmente hay inversión, hay vida de por medio. Ahí se dan los desastres. Mientras que estemos expuestos, se dan los desastres. Mientras que no estemos expuestos, no se dan los desastres. Entonces, el tema es organizarse en el sistema nacional para prever esos acontecimientos que la naturaleza misma responde a los fenómenos de evolución del planeta. Como muy bien lo dice el jefe del IGP, el planeta responde a una evolución natural con los años que viene conviviendo con los pobladores, con nosotros. Esa es la situación. El detalle es que nosotros, ¿cómo podríamos llamarles a ustedes o a nosotros mismos? Los pobladores tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para organizarnos y prever los riesgos ante los fenómenos naturales que se dan en el planeta. Y eso, el organizarse, eso significa crear las mejores condiciones, reconocer todos los peligros que se dan producto de estos fenómenos naturales y convivir en buena lid ante espacios que nos podamos reducir al máximo la vulnerabilidad al cual estemos expuestos. Entonces, desde nuestro ángulo del componente reactivo, atribuido a la preparación, a la respuesta, a la rehabilitación, el INDECI cumple un papel importante, que es casualmente organizar al país a través de las regiones, a través de los medios normativos, para que la población tenga un respaldo de parte de sus autoridades, para que esas autoridades puedan tener la eficacia con los interventores, es decir, la plataforma de defensa civil, y podamos llegar a aminorar o acortar la cantidad de víctimas que pueden darse en estos peligros que pueden desencadenarse en cualquier espacio de territorio, ¿no? El enfoque es ese. Los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación son básicos para poder actuar en nuestra sociedad y tener los mejores argumentos de poder prever, prepararnos y tener las mejores condiciones de convivencia en nuestra sociedad. Básicamente ese es el enfoque que tiene el INDECI para poder difundirlo en base a la instrumentación que tienen los 3 niveles de gobierno para responder en la protección de la población. Ese es el enfoque que quiero llegarles a cada uno de ustedes, para que lo puedan multiplicar o lo puedan compartir con toda la comunidad universitaria. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludamos la presencia, acaba de irse seguramente por razones pues, de las labores que se cruzan, las labores académicas, la doctora Rosario Pacheco, decana de Arquitectura, quien tuvo el honor de acompañarnos, y está presente con nosotros el doctor Walter Saldívar, que él hizo sus estudios en Alemania. Tenemos el honor de tenerlo presente aquí. Él es el director de la Oficina de Relaciones Exteriores y Convenciones de nuestra Universidad de Ingeniería. Está con nosotros acá, nos honra con su presencia, tenemos el gusto de saludarlo. Vamos a continuar con el panel, nos falta un panelista, es el doctor Leandro Rodríguez Valverde. Lo invitamos a él por 2 razones. Uno, primero, porque él es representante de Ceresis, una institución internacional que se encarga naturalmente de estos asuntos, y el Ceresis es una sigla en realidad, ¿no?, del Centro Regional de Sismología para América del Sur, con sede en Lima. Él está en Estados Unidos a la fecha, pero el caso singular es que él es ancachino, era escolar y estaba viviendo en Huaraz,
algo así, vivía en Huaraz y perdió familia. Entonces es para nosotros hasta emotivo haberlo invitado a él, al doctor Leandro Rodríguez. Vamos a coordinar el enlace, por favor, va a presentarse, vamos a leer una breve semblanza del doctor Leandro Rodríguez Valverde. Graduado en Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en Sismología y Física de la Tierra en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. Su trabajo se ha centrado básicamente en el pronóstico de sismos, peligro y riesgo sísmico y en el desarrollo de proyectos relacionados con la mitigación de los efectos de los terremotos y tiene una permanente preocupación por la prevención de desastres. Con ustedes, el doctor Leandro Rodríguez Valverde, que ya está en contacto con nosotros desde Estados Unidos. Vamos a recibirlo con el cariño de siempre. Adelante, doctor Leandro. Bueno, muchas gracias por la invitación, ingeniero Edilberto Guamaní. Que un saludo a los colegas y al público asistente a este importantísimo evento. Cuando se habla del terremoto de 1970, como usted ya lo adelantó, yo siempre tengo sentimientos encontrados, porque yo fui un sobreviviente de ese terremoto, porque yo viví en Huaraz, soy huaracino de nacimiento. Mi padre era de Yungay y mi madre de Huaraz. Y yo pasé esa triste experiencia en Huaraz cuando estaba en mi colegio. Mi padre, la familia de mi padre desapareció prácticamente. Perdimos como 40 familiares. Y en Huaraz murió la hermana de mi madre, su esposo y su hijo. En aquella época yo me pregunté, ¿no?, a esa corta edad, ¿quién había sido responsable de que ocurriera semejante desastre? Obviamente no el fenómeno natural, sino el desastre. Y en mi búsqueda me llevó por diferentes caminos. La ciencia, la física, donde no encontré la respuesta, y encontré la respuesta en la historia, en la antropología y en la antropología. Y es decir, el problema comienza con la conquista. Aparentemente los antiguos peruanos, a lo largo de miles de años de experiencia de vivir en ese medio ambiente, habían aprendido a vivir en paz con la naturaleza, hasta cierto punto, por supuesto. Y cuando llega la conquista, no solamente ignora todo ese conocimiento que tenían los antiguos peruanos, sino destruye ese conocimiento. Y evidentemente ahí empezamos a gestar los desastres que cosechamos 500 años después. Construimos ciudades en zonas muy peligrosas. Construimos, por ejemplo, Arequipa al pie de un volcán. En la zona de Huaraz, una zona aluviónica donde se fundan ciudades. Y también utilizando el mismo estilo europeo, la plaza de armas, calles angostas, del peor material que era el adorno. Obviamente, esto fue un descubrimiento que yo hice, pero que coincidió con el descubrimiento, con lo que yo pude leer en las investigaciones que había desarrollado el doctor Anthony Oliver Smith, antropólogo ya norteamericano, que vivió 1 año y medio en la zona estudiando el problema. Él decía lo mismo, pero algo que él decía también es que la zona de Ancash, la zona de todo el callejón de Huaylas, probablemente también la zona de Chimbote, Casma, etcétera, que fue muy afectada por el terremoto. Antes del terremoto ya era una zona de catástrofe. Había un montón de problemas. Una inmensa analfabetismo, un gran analfabetismo, una inmensa desnutrición, una serie de deficiencias en relación a los servicios públicos. Yo soy testigo de ello porque en Huaraz recién tuvimos una luz más o menos decente 2 años antes del terremoto. Yungay nunca tuvo desagüe, tampoco tuvo agua potable en las casas. Implementaron unos caños en las esquinas que les daba agua. En fin, una serie de problemas. Y como él dice en su libro, todo estaba listo para batir el récord en un desastre como el que tuvimos, ¿no? Bien, con ese terremoto cambia el concepto de desastre. Hasta en esa época se empezaban a hablar de desastres naturales. Con el terremoto del 70 cambia esa concepción y ya se empieza a hablar que el desastre viene a ser un
un proceso histórico social. Y ya se empieza a entender el desastre de una manera forense. Y bueno, lo interesante también es que ese fue el primer terremoto donde se involucraron más de 150 países en ayudar. Por supuesto, Alemania fue uno de ellos. Los alemanes, como lo ha bien expresado en su exposición el amigo, el colega, no solamente enviaron técnicos, enviaron también una serie de ayuda con medicinas, profesionales relacionados con las ciencias médicas. Y lo más importante, como él me ha mencionado, fueron esas construcciones, que fueron los iglús. Si me permiten compartir mi pantalla, voy a mostrarles qué cosas eran los iglús. Estos eran los iglús que construyeron en Caraz. Es interesante porque estos iglús fueron básicamente, como él lo menciona, no tenían baño. No se pensó de esa manera, tuvo que actuar de la manera más rápida y emergencia para poder dar albergue a la gente que se quedó sin nada. Estos iglús fueron usados y fueron modificados por los propios pobladores poco a poco. Fueron usados 20 años como albergues para la gente. La gente convirtió en sus casas y viviendas. Obviamente se empezaron a deteriorar y ya después abandonaron estos iglús. Pero estos iglús pues, estuvieron en Caraz justamente por 20 años. Obviamente eso fue una de las cosas por las cuales se recuerda a los alemanes. Pero también hubo pues una ayuda enorme. Por ejemplo, Cuba hizo un hospital en Recuay, los rusos hicieron un hospital en Huaraz, los americanos mandaron un portaaviones con una cantidad considerable de helicópteros que trasladaban una serie de cosas. En fin, fue ese terremoto, el primer terremoto en la historia que generó ese tamaño de ayuda. Y ahí también los países desarrollados empezaron a generar partidas en sus presupuestos para poder ayudar a países en el mundo que podían tener los desastres como los que había ocurrido en Perú. Eso fue un terremoto que marcó muchos cambios, obviamente. Se habla de un cataclismo, pero en realidad, como decía Oliver Smith, las condiciones estaban dadas para que pueda ocurrir ello. Incluso ya el terremoto tiene una magnitud de 7.8. No es una magnitud extremadamente grande, pero obviamente encontró a la zona en unas condiciones precarias. Hace muchísimos años, desde el año 53, alpinistas, huaracinos, caracinos, yungaínos subieron al Huascarán y advirtieron de que podía haber una avalancha y se iba a llevar Ranraírca. En el año 62 vino una avalancha y se llevó Ranraírca. Desapareció la ciudad de Ranraírca, que fue al lado de Yungay. Ellos volvieron a subir el 64 y vieron unas rajaduras muy grandes en la pared norte del Huascarán y advirtieron que si eso se rompía, se iba a llevar no solamente la avalancha, iba a barrer con Yungay y con Ranraírca nuevamente. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron 5 años y un poco más y ocurrió el terremoto que generó el rompimiento de la pared Huascarán y desapareció Yungay y desapareció Ranraírca. Es interesante observar esa historia porque ahí podemos ver que esta gente ya advertía lo que podía ocurrir en el futuro y eran alpinistas, pobladores de la zona. Sin embargo, solo recordamos la experiencia de un grupo de científicos americanos que llegaron y que dijeron que eso podía ocurrir. Eso fue ya mucho después de lo que habían dicho los peruanos. Es interesante estas cosas. No hay memoria colectiva, obviamente, perdemos la memoria colectiva, ¿cierto? Y por eso repetimos los errores. Ranraírca fue construido nuevamente por el 62 y en el 70 fue barrido nuevamente. Y ahora si vamos a la zona de desastre de que ocurrió el 70, Huaraz ha crecido de una manera totalmente desordenada, sin considerar una serie de factores importantes cuando se genera una reconstrucción. Toda la zona que fue afectada por el aluvión de 1941, donde se bordó 2 lagunas y que barrieron media ciudad de Huaraz, está llena de casas, ¿no es cierto? Entonces, eso es un elemento que hasta el día de hoy se da. Es evidente, ¿no? O sea, nosotros tenemos reglamentos, tenemos muchos estudios, muchas cosas, pero subyace, me parece, eso no llega a la población. La población vive indiferente a todo ello. En Lima, por ejemplo, hay una informalidad tremenda, una gran informalidad que genera una vulnerabilidad muy alta.
Y entonces, ¿qué va a ocurrir cuando ocurre un terremoto como el que tenemos, como el que estamos esperando? Un terremoto de magnitud similar a de 1746. Ya esa zona se encuentra lista, incluso ya hemos determinado unos tiempos de alarma que están activos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cierto? Evidentemente, una de las cosas que podemos darnos cuenta es si no trabajamos realmente en la prevención, si no llegamos al poblador desde los colegios, si no tenemos como aliados a la prensa para que pueda contribuir en crear esa conciencia de vivir acorde, en armonía con nuestro medio ambiente y en paz con la naturaleza, vamos a seguir cosechando desastres, definitivamente. Yo pienso que es importante eso, reflexionar en ello, en la prevención. La prevención es sinónimo de educación, ¿cierto? Hay que atacar esto por diferentes elementos. Las personas que son elegidas en los gobiernos, de alguna manera muchas veces son indiferentes a estas cosas. Por eso pues, se permiten muchas situaciones. En Lima, por ejemplo, en la parte de Ati, ¿no? Donde tengo yo mi casa, mucha gente se lanza a construir, porque es un municipio que tiene determinadas características, en lo que no pasa en otras municipalidades, se lanza a construir con un maestro de obra. ¿Por qué ocurre eso? También porque no tiene recursos económicos, o llega a la municipalidad y le dan un libro de requisitos que tiene que llenar para poder construir, no puede hacerlo, entonces se lanza. ¿Qué ocurre? Obviamente viene la municipalidad, lo multa, paga su multa y ahí queda la casa. No la botan. No le hacen, digamos, toda la deficiencia que se ha generado al construir esa casa fuera de la norma. Obviamente se va a cosechar cuando hay un terremoto y hay una vulnerabilidad enorme que ya se creó. Entonces, nosotros sugerimos también a la municipalidad de este tipo digamos, de estas características, que haga convenios con las universidades para que los estudiantes mismos de los últimos años de ingeniería podrían asesorar a esta gente gratuitamente, a cambio de créditos, en fin, buscar mecanismos inteligentes que nos permitan trabajar en ello. ¿No es cierto? Nosotros hay muchos estudios que se han hecho, ya sabemos perfectamente qué zona está en silencio, ya sabemos perfectamente qué se va a romper, ya sabemos perfectamente, se ha hecho estudios de microzonificación del Lima, etcétera. Pero ¿cómo se traduce eso en evitar lo que va a ocurrir cuando venga un gran terremoto como el que estamos esperando? Eso es lo que hay que reflexionar y pensar, evidentemente. Con lo que ha pasado, con lo que pasó en el año de 1970, como les digo, cambió muchas cosas. Y los efectos de un desastre como el que tuvimos en esa época duran décadas. Hasta el día de hoy se ve eso, los efectos de ese terremoto que generó semejante destrucción. Y lo curioso y lo importante, como vuelvo a repetir, no hay un aprendizaje. No ha habido un aprendizaje, ni tampoco una planificación para crear una ciudad inteligente, una ciudad moderna, una ciudad que respete una serie de elementos de la zona, y se ha creado ella. Por otro lado, se han hablado de 70.000 muertos, también eso es muy relativo. Nosotros hemos hecho estudios hace tiempo y no creo que hayamos llegado a 60.000 o 70.000 muertos. Les cuento una anécdota que me contó el ingeniero Alberto Guise, que una vez, cuando ya se dio el terremoto y llamó Velasco al Consejo de Ministros, a muchas autoridades, y dijo: ¿cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas han desaparecido? ¿Cuántas personas están heridas? Nadie sabía nada. Esa era la realidad. Nadie sabía nada. Entonces, algún ministro dijo: bueno, hay que decir pues un número, ¿no? Y un ministro dijo: bueno, hay que decir pues 70.000. Y el presidente dijo: no, tenemos que decir un número que sea creíble, 68.745. Y así se quedó. Y por supuesto la gente que asistió a esa reunión fue advertida de que eso no salía de ahí. Y si hacemos algunos cálculos, si hacemos estudios de la cantidad de gente que vivía en Yungay, de la cantidad de gente que vivía en Huaraz, no creo que hayamos llegado a 60.000 o 70.000 muertos. No creo. Evidentemente ha sido mucho menos, tal vez no tanto, pero menos definitivamente. Y más que nada, todo eso fue manejado de una forma política. Ahora, mientras la política no esté en concordancia con la gente de ciencia, con los científicos y los ingenieros que están trabajando, y no se tome en serio las cosas, y no se llegue a la población, vamos a seguir cosechando desastres, construyendo desastres, como lo que estamos haciendo ahora. Vemos lo que pasa en Lima, y ¿qué ocurre? Estamos construyendo un desastre. Por más que tengamos una serie de actividades, está ocurriendo eso. Entonces, yo creo que hay que pensar en ello de una manera muy, muy cuidadosa y trabajar también en ello.
Nosotros con la Universidad Nacional de Ingeniería hemos creado una plataforma para determinar la vulnerabilidad sísmica. El mismo poblador puede hacerlo. Y yo creo que esa es una cosa que hay que difundir para que el mismo poblador pueda ver en qué situación de vulnerabilidad se encuentra su casa. Y decirle que si sale una vulnerabilidad alta, pues hay que aconsejarle qué tiene que hacer para que esa casa no lo mate. Bueno, y por otro lado también la parte educativa es fundamental, tener aliados a la prensa para que la prensa empiece a dar una serie de, digamos, de mensajes a la población, crear la conciencia de que vivimos en un país sísmico, de que en el Perú han habido terremotos por miles de años y van a haber terremotos por miles de años más. Y hay que pensar en ello. Y hay que también traer las lecciones del pasado, ¿no? Lo que hicieron los pre-incas e incas, cuando empezaron en Caral, como se han encontrado las xicras, en toda la parte de Ancash se han encontrado xicras, que son unas bolsas llenas de piedras colocadas en la base de las construcciones, que cuando ocurre un terremoto, ¿qué cosas hacen esas bolsas? Disminuye la aceleración que se genera en la estructura que está encima de esas construcciones que se han hecho. Entonces, ¿qué habían hecho los antiguos peruanos? Un amortiguador sísmico. Hace 5.000 años hicieron ello y nosotros en estos momentos, en el siglo XXI, todavía estamos pensando y todavía estamos diciendo que cuando venga un terremoto como el que estamos esperando, vamos a tener más o menos 60, 70.000 víctimas. El otro día hablaba con Johnny Tavera, con Hernando Tavera, que es un amigo de muchos años, me decía, no, yo creo que estamos de acuerdo a cómo estamos, va a ser unos 200.000 o más de 100.000. Ojalá no sea así, señores. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Esta es la reflexión que quería darles. Felicito al colega alemán por su investigación que está haciendo y esperamos que en el futuro podamos tener resultados de nuestras investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, para cerrar con broche de oro, las palabras finales, nuestro doctorando, para sus palabras finales. No, hay que prender. Ah, ya. Así, gracias. Bueno, tengo que... Les debo mi gratitud por la invitación, por presentar el comienzo de mi investigación aquí y seguramente estaremos en contacto. Yo seguiré averiguando la documentación sobre los siglos y sobre la ayuda humanitaria aquí en Lima con la ayuda del Centro de Historia y quizás en contacto con las demás instituciones. Y es un gusto estar aquí y agradezco por esta oportunidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.